Amada Iglesia, Dios pasa a cada uno de ustedes. Ahora que los padres han dejado el lugar, entonces quiero empezar primero con el nombre de la lección, que es la ideología de género. Y para ello tenemos nuestro verso de memoria, no sé cuántos se lo aprendieron, yo creo que es algo bien fácil, es Génesis capítulo 1, verso 27. Así es que si alguien se lo ha aprendido, yo le dejo el tiempo a una hermana o hermano que se lo haya aprendido. Génesis 1, 27. ¿Nadie? Póngase de pie entonces y trate de no ver su Biblia. Y dice: y creó Dios al hombre conforme a su imagen y semejanza. Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, así de pie, busquemos Isaías capítulo 5, verso 18 al 24. Y son pocos los versos y voy a dar tiempo a que ustedes lo encuentren y luego leen un verso cada uno hasta donde terminemos. Y quien vaya leyendo se puede sentar. Pueden leer los hermanos que ya lo tengan. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Los cuales dicen: vengan ya, apresúrense su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Amén. Los que dan concurso al impío por hechos y al justo quitan su justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume los y la llama devolverá la paja, así será su raíz como su alimento en su flor, de su necedad como el polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y lo reabominaron la palabra del Santo de Israel. Bueno, entonces el propósito de esta lección, que es la ideología de género, es que estudiemos para definir por medio de la palabra de Dios lo relacionado a la ideología de género y ver si existe en la Biblia. Es importante dejar claro este punto ideológico, ya que nuestros hijos e hijas están recibiendo en las escuelas públicas estas malas enseñanzas, siendo influidos en este mal y confundiéndoles su concepto bíblico. Voy a empezar en la introducción. Las teorías sociales que nacen en los laboratorios de las ciencias sociales de las universidades del mundo enseñan que la diferencia entre los sexos son resultado de la relación histórica de opresión y prejuicio entre hombre y mujer. Y subraye eso. A esa forma de pensar se le da el nombre de ideología de género. Los defensores de este concepto promueven la inversión de los valores y se oponen a los principios cristianos, a pesar de que cada época presenta desafíos diferentes a la fe cristiana. Las escrituras advierten a los cristianos a vivir en santidad en todas las épocas y culturas. Hermano Walter, si me busca 1 de Pedro capítulo 1, verso 15, 1 de Pedro capítulo 1, capítulo 1, verso 15. Y en este párrafo que acabamos de leer, cabe lo que dice Isaías capítulo 5, verso 21. Ay de los sabios, de sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Dice el verso 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz las tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces estos versos de Isaías capítulo 5, verso 20, 21, 22 caben a esta clase de gente que habla en este concepto de lo que es la ideología de género. Y lo que están diciendo es que los sexos son el resultado de la relación histórica de opresión y prejuicio entre hombre y mujer. Y eso es lo que vamos a ver dentro de la relación, el desenvolvimiento de la escuela, si es verdad o no
lo que este concepto de ideología de género está implantando en los adolescentes, preadolescentes, en jóvenes y en gente también adulta y vieja. Hermano Walter, si me lee por favor 1 de Pedro capítulo 1 verso 15. 1 de Pedro 1:15. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo y los llamó. Gracias. Entonces dice que nos llamó es santo, así también debemos de ser nosotros en toda nuestra manera de vivir, santos, porque santo es aquel que nos llamó al perdón de pecados, a salvación y vida eterna. Entonces el concepto de la ideología de género está enseñando algo diferente. Y el problema es cómo le van a hacer, y digo yo, porque yo ya salí de eso, ¿verdad? De los niños. Yo no tengo hijos ya pequeños, pero ustedes que son jóvenes y van a tener hijos, y los que están teniendo hijos, ¿cómo van a luchar contra eso? Porque donde se les está enseñando es en las escuelas y en las universidades. ¿Qué vamos a hacer? Y nosotros no tenemos una escuela de la iglesia para decir vamos a enviar a nuestros hijos a ese lugar donde les vamos a enseñar lo que es la docencia, pero también les vamos a enseñar conceptos bíblicos. Entonces, ven ustedes la importancia de que nosotros nos preparemos desde ya por lo que está pasando, porque ustedes van a enfrentar todo eso. Van a ver con sus hijos, sus nietos lo que está pasando. Entonces, el segundo párrafo. El término fue desarrollado por el francés Destut de Tracy en el año 1758 al año 1836. El concepto fue ampliamente usado por el alemán Karl Marx y Friedrich Engels, autores del Manifiesto Comunista en el año 1848. La palabra está compuesta por los vocablos griegos eidos, que indica idea, y logos, con el sentido de razonamiento. Entonces, el razonamiento de la idea, eso es lo que significa. Así la ideología significa cualquier conjunto de ideas que se proponen para orientar el comportamiento de manera de pensar y de actuar de las personas, sea individual o socialmente. En sentido amplio, la ideología de género se presenta como lo que sería ideal para un determinado grupo. O sea, ¿qué sería lo ideal para X o Y grupo? Eso es lo que ellos están planteando en lo que es el concepto de ideología de género. Tercer párrafo. La palabra género tiene su origen en el griego genos y significa raza. En la concepción de la lógica, el término indica especie. Usualmente debería, dice, indicar lo masculino y lo femenino, como ocurre en la gramática. En ese sentido, la expresión es inocente. Sin embargo, en la sociedad posmoderna, o sea, en la sociedad que vivimos hoy, eso quiere decir posmoderna, ese significado es relativizado y distorsionado en ideología de género. Esta ideología también es conocida como ausencia de sexo. ¿Y se recuerdan ustedes cuando nos dieron la lección de la sexualidad humana? ¿Qué significa sexo? ¿Se recuerdan o ya no se recuerdan? Exacto. Lo masculino y hembra y macho. Este concepto ignora la naturaleza y los hechos biológicos, alegando que el ser humano nace sexualmente neutral. ¿Cómo así? ¿Están conmigo en la lectura? ¿Somos neutrales? ¿Hemos nacido neutrales? ¿Cómo ustedes se consideran? ¿Quién se considera aquí neutral? ¿Hemos nacido neutral? ¿O hemos nacido con un sexo definido? Y permítanme hablarles un poquito más recto, más derecho en lo que viene y para adelante les voy a hablar un poquito más. Tal vez para ustedes van a sentir un poco brusco, pero es la forma de que se nos manda a ser enseñados. Voy a leerles Romanos capítulo 1, versos 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el problema que está pasando. Se envanecieron y sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que pasa con la gente que está creyendo en la ideología de género. Entonces el párrafo siguiente. En los escritos más marxistas, ya vimos lo que es marxista. Karl Marx es una persona que nació en Alemania, descendiente alemán, y él escribió acerca de estos pensamientos. Por eso se dice los escritos marxistas. De la ideología deja de ser solo el conocimiento de las ideas,
que asegura el dominio de una clase sobre otra. El marxismo ejerce una fuerte influencia en el feminismo, especialmente el libro que él escribió, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Trata tres cosas, que es la familia, la propiedad privada y el Estado. Lo escribió en el año 1884, donde la familia patriarcal es tratada como sistema opresor del hombre para con la mujer. De ese modo, la idea central del concepto de género nació con la feminista y marxista Simone de Beauvoir, autor de la obra, es una mujer, El segundo sexo, en el año 1949, que eso fue lo que dio también paso a la revolución femenina, donde se afirma que no se hace mujer, se convierte en mujer. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Dice que no se nace mujer, sino que se convierte en mujer. ¿Están de acuerdo las hermanas en eso? ¿Nacieron mujeres o se convirtieron en mujeres? Porque ¿qué hace la vagina, la vulva? ¿Qué define en la mujer? Que es una mujer, ¿verdad? Y lo que hace al hombre es que tiene un pene. Eso es lo que hace que seamos hombres. Entonces la mujer nace siendo mujer, el hombre nace siendo hombre. Pero el concepto de esta mujer que escribe ese libro dice que la mujer, ¿qué pasa? Se forma, ¿no? Se forma una mujer. Eso da paso entonces a que un hombre también puede ser formado en una mujer. Es lo que conocemos entonces como los transexuales. Entonces ven a dónde está llevando esos conceptos que esta gente da a conocer y que mucha gente hoy en día pues cree y que ha avanzado mucho. En todo el mundo ha avanzado esto, hasta en los países subdesarrollados. En los escritos marxistas, bueno, entonces, donde se afirma que no se nace mujer, se convierte en mujer. Así del contexto social marxista que dio origen a la lucha de clases, surgió la ideología culturista como lucha de géneros, o sea, una fantasiosa lucha de clases entre hombres y mujeres. En ese aspecto, la ideología de género pretende deconstruir los papeles masculino y femenino en la sociedad actual. ¿Lo ha logrado? Sí. Hoy vemos una sociedad totalmente, ¿verdad?, donde vemos que la mujer quiere ir sobre el hombre y el hombre también ha abusado mucho de la mujer. Entonces, ahora basado en eso, dice la Biblia que en Cristo Jesús ni la mujer es más, ni el hombre es más, sino que los dos somos iguales delante de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Pero lo que ellos están haciendo es resaltar más a la mujer por el sentido que el hombre la ha oprimido por muchos años. Y sí, tienen razón, porque ha habido hombres que han abusado y han oprimido. Y dentro de la iglesia también ha pasado hombres que han sido abusivos y han usado el púlpito y con sus mujeres son abusivos. A mí me ha tocado ver casos así. Y cuando se les ha dicho en su cara, hermano, tú has hecho eso, esto y esto, no lo aceptan. Lo que hacen es irse porque saben que uno los ha descubierto, la clase de personas que son. Y lo digo abiertamente porque lo puedo sostener con cualquiera que sea que le he dicho eso. Porque es la verdad de esa clase de hombres. Entonces, eso es lo que ha traído que ahora gente vaya en contra del hombre por la forma en cómo el hombre ha actuado. Lamentablemente, de una manera déspota hacia la mujer. Eso ha sido el resultado. Por eso esta mujer escribió ese libro y muchos pues siguieron del año 1949 y fue lo que causó la revolución femenina y es lo que hoy vemos el resultado. Mas en Cristo Jesús, dice Dios en su palabra, la mujer no es más que el hombre, ni el hombre es más que la mujer. Somos iguales delante de Dios. Con una diferencia que Dios ha dado al hombre la responsabilidad de ser cabeza del hogar. Eso significa de que como cabeza del hogar, yo tengo que consultar también con la mujer. Voy a tomar la decisión, pero que yo haya consultado con la esposa, puedo o no, voy a hacer lo otro. Entonces, todos esos conceptos es lo que también muchos hermanos dentro de la iglesia se han equivocado y basados también en Génesis capítulo 3, verso 18, donde dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, basado en ese verso, los hermanos, pues entonces, lamentablemente, y todo hombre abusó de la mujer. Y ese es el resultado de lo que hoy vemos en cuanto a esto, lo que estamos hablando, que es la ideología de género. Entonces, en ese aspecto, la ideología de género pretende deconstruir los papeles masculino y femenino en la sociedad actual. Ahora, la ideología de género y sus consecuencias. Estoy en la página 38. Uno es el cambio de papeles entre hombres y mujeres. Dos, la ideología de género propaga
que los papeles de los hombres y de las mujeres, o sea, lo destruye, que está basado en el sexo biológico entre varón y hembra. 3, confusión de identidad para el ser humano. Y 4, la ideología de género trae como consecuencia la desvalorización del matrimonio y de la familia. Entonces, el cambio de papeles entre hombres y mujeres es una de las consecuencias que vemos rápidamente en la ideología de género, y está basado en Romanos capítulo 1, verso 26 al 27, y dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. O sea que el SIDA es el pago que Dios le dio a los homosexuales por hacer esto. Y esta es la consecuencia primordial que trae lo que es la ideología de género, el cambio de papeles entre hombres y mujeres. Se invierte las cosas, hombres con hombres y mujeres con mujeres, basado en lo que escribe Pablo a los hermanos de Roma en Romanos capítulo 1, verso 26 al 27. Luego, número 2, la consecuencia número 2 de la ideología de género es que propaga que los papeles de los hombres, de las mujeres, fueron socialmente construidos y que tales patrones deben ser deconstruidos. Esta posición no acepta el sexo biológico. ¿Cuál es el sexo biológico? Que somos varón y hembra, como factor determinante para la definición de los papeles sociales del hombre y la mujer. Sin embargo, las Sagradas Escrituras enseñan con claridad la distinción natural de los sexos. ¿Cuál es? Que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Adán dijo: esta varona será llamada porque de mí fue tomada, huesos de mis huesos y carne de mi carne. Otra consecuencia lógica de esa ideología es que la determinación del sexo de una persona ahora es definida por factor psicológico. ¿Qué quiere decir esto? Bastando al hombre o a la mujer aceptarse en el otro papel, o sea que yo psicológicamente me creo que soy una mujer y que una mujer se crea que psicológicamente es un hombre. Entonces cuando hace eso, pues si es la mujer se va a vestir con un pantalón de hombre y con una camisa de hombre porque ella psicológicamente cree que es hombre. Y un hombre se viste con vestido, con falda, porque psicológicamente cree y se pinta porque cree que es hombre. ¿Y cómo comienza eso? Pintándose el hombre las uñas primero, se depilan las cejas. A la iglesia han venido hombres que se depilan las cejas, se pintan las uñas con esmalte claro, ¿no? Y entonces es un indicio que comienza un hombre. A esa clase de hombres se le llaman, ¿cómo? Vamos a ver, ¿cómo? ¿Verdad que sí sabemos? Metrosexual. Y si ya viene con bien depilado, sí, ¿verdad? Los hombres. Y comienzan hasta a maquillarse también. Porque como ahora estamos grabando y los hermanos no quieren que le saquen las arrugas, donde hay que depilar, hay que echarle maquillaje al hermano. Eso es un indicio de que el hombre está cambiando. Seguimos, porque es muy larga la lección. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Otra consecuencia lógica de la ideología es que la determinación del sexo de una persona ahora es definida por factor psicológico, bastando al hombre o a la mujer aceptarse en el otro papel. Además se hace apología de la práctica de la homosexualidad y del lesbianismo, lo que acabo de decir. Tanto las escrituras como la tradición eclesiástica siempre confrontaron esta tendencia humana de invertir los papeles naturales. Vayamos a Romanos 1, 25 al 32. Romanos 1, 25 al 32. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pero esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias. Y dijimos que era lascivia. ¿Se recuerdan qué es lascivia? Es el deseo sin control del ser humano en su sexualidad, unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, dice el apóstol Pablo, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son, ¿qué? Son dignos, dice, de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, debemos de tener mucho cuidado nosotros en eso. Número 3. Y estamos en la página 39, en lo que son las consecuencias de la ideología de género. Y estamos en la 3, que dice confusión de identidad para el ser humano. Los adeptos de esta ideología afirman que la sexualidad, o sea, el deseo sexual, y el género, en cuanto se refiere hombre y mujer, no está relacionado con el sexo, o sea, con los órganos genitales de un hombre y de una mujer. De ese modo, la identidad de género y la orientación sexual pasa a ser moldeadas a lo largo de la vida. Por ejemplo, el niño llega a decidir después de haber crecido si quiere ser niño o niña. Es el hundimiento dramático de la distorsión de la naturaleza humana, relatada por el apóstol Pablo en Romanos 1, 26 al 27, a lo cual ya lo leímos. Esta indefinición acerca de la propia identidad produce en el ser humano un efecto destructor y provoca en él una confusión de personalidad con serios problemas de orden espiritual y psicosocial. Dicha ideología induce al peor de los pecados, la insolencia del ser humano y de rebelarse contra su creador. Romanos 9:20 dice, Romanos capítulo 9, verso 20 dice de esta manera: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, una persona que usa un pantalón de mujer siendo hombre, ¿qué pasa? ¿Está contrariando a Dios? Sí. Y una mujer que usa un pantalón de hombre está contrariando a Dios. Entonces, ese es el problema. Y eso es lo que son hechos abominables delante de Dios. Eso es lo más grande que se comete en todo esto que estamos nosotros viendo. Entonces, toda aquella persona que rehúsa de nosotros escuchar eso hoy y cierra sus oídos, que dice, a mí no me va a pasar, tiene que tener cuidado. Porque todos estamos expuestos a eso. Todos. El problema es cuando nosotros nos cerramos y no queremos escuchar la voz de Dios. Y luego entonces nos metemos en problemas y es muy tarde. Esta indefinición acerca de la propia identidad produce en el ser humano un efecto destructor y provoca una confusión de personalidad. Número 4, desvalorización del matrimonio y de la familia. Esto es fatal también. La idea es que la desaparición de los papeles ligados al sexo provoque un impacto sobre la familia. La ideología de género considera la atracción por el sexo opuesto, el matrimonio y la familia, estereotipos sociales previamente establecidos por la sociedad. En ese contexto, la primera institución amada por el Creador, ¿cuál es? Serán dos, una sola carne. O sea, el matrimonio pasa a ser constantemente desvalorizada, criticada y atacada. Estos y otros males son resultado de la depravación humana y señales del eminente regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, ¿cuál es el consejo para nosotros? Segunda de Timoteo, capítulo 3, 1 al 4. Segunda de Timoteo. Yo cuando veo que a la iglesia, hermanos, cuando hablamos de temas así, no les interesa, yo simplemente digo, bueno, la Biblia dice que son dignos de muerte, porque si nosotros escuchamos y también no hacemos caso, no ponemos atención, entonces caemos en el grupo que dice también seremos dignos de muerte. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán
tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, pongamos atención a todo lo que la palabra de Dios dice, porque créanme que ustedes van a ver todo eso y van a darse cuenta que las escuelas están influyendo mucho en todo eso, y no se diga las universidades. Así es que si no se preparan hoy, hermanos, créanos, vamos a tener problemas, y los que van a sufrir somos nosotros mismos, porque no queremos nosotros hacer caso a lo que la palabra de Dios dice hoy, no mañana. El mañana no existe para nosotros. Lo último, el propósito divino en relación a los sexos, creación de los sexos. La Biblia revela que Dios creó los sexos anatómicamente distintos. Por tanto, biológicamente el sexo está relacionado con los órganos genitales. ¿Qué significa eso? Que si yo soy hombre debo tener un pene, y si usted es una mujer debe tener una vagina. Eso es lo que está diciendo estos versos. Por eso les dije que iba a hablar abiertamente para que puedan entender, y mañana digan, el hermano habló solo en términos que no entendíamos para nada, pero estoy hablando como debe entenderse un vulgo que entiende cada uno de nosotros. Siendo así, los seres humanos nacen perteneciendo al sexo masculino o al femenino. El hombre designado por Dios como macho, la mujer como hembra. Por consiguiente, no podemos alterar la verdad bíblica para acomodar la ideología de género en ninguna manera. La cultura humana permanece bajo juicio de Dios, le guste o no le guste a nadie. Estamos siempre bajo juicio de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17 al 19, dice de esta manera: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Fíjense ustedes. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ese es el consejo que se nos da. 2. Matrimonios monogámico y heterosexual. Al instituir el matrimonio, Dios ordenó que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto significa que la unión monogamia, o sea, un hombre y una mujer, y heterosexual quiere decir un macho y una hembra, siempre ha formado parte de la creación original de Dios. O Dios creó a Eva o a Adán. Dios creó a Adán y a Eva. De este modo cambian las culturas, las costumbres en la ideología de género. ¿Quién me lee Primera de Corintios capítulo 11, verso 11? Y ahí vamos a entender lo que dice también la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, verso 11. Gracias, hermana. Entonces, en Cristo Jesús, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque Dios nos hizo de esa manera, varones y hembras. No hay negociación en eso. Mateo 24, 35 dice de esta manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces significa que lo que Dios ha establecido no ha de quitarse, porque Él lo ha establecido y es del Todopoderoso. Por último, la educación a los hijos con distinción de los sexos. Padres, eduquen. La educación no consiste solamente en suplir los medios de subsistencia y proporcionar el bienestar necesario de la familia. Le corresponde a los padres educar a los hijos en la amonestación del Señor, promover el diálogo y el amor mutuo en el hogar, según Efesios capítulo 6, 1 al 4. La familia cristiana no puede perder
la referencia bíblica en la educación de sus hijos. Y ese es el problema que ha pasado. Le hemos dejado la educación a los maestros y a Google y al teléfono celular. Ese es el problema serio que tenemos. Desde chiquito los hermanos ya le dan el celular. Y cuidado si se lo quita porque le hace un berrinche. Cuidado. Y los tienen tan dominados los padres que de nacida de meses ya la niña ya tiene o el niño ya tiene un celular para que él se estimule y viendo todos los muñequitos. Y eso ha causado todo esto, porque hasta los muñequitos que ellos ven vienen con la ideología de género incluida en todo lo que ellos ven. Y ustedes, hermanos, ni en cuenta. Y les hablo claro, porque es la verdad. La familia cristiana no puede perder la referencia bíblica. Por ejemplo, explicarles y orientarles de que hombre y mujer poseen órganos sexuales distintos, fisiología diferentes y personalidades distintas. Es responsabilidad de los padres. Respetemos a las personas, no discriminándolas, mas posicionados con toda firmeza en la distinción de hombre y mujer y en la inhibición de la inoportuna idea de lucha de géneros. No tengamos miedo de hablar lo que Dios dice en su palabra, la Biblia. Para Dios es abominable y será abominable el hecho de que un hombre se eche como mujer con otro hombre y que una mujer se eche como hombre con otra mujer. Eso no va a cambiar. Eso, hermanos, es abominable. Así lo dice Levíticos. Y debemos nosotros. Es abominable, dice, delante de Jehová, que un hombre se eche con otro hombre como mujer. Y eso no cambiará, porque la palabra de Dios es eterna, no cambiará. Jesús dijo bien claro en Juan capítulo 12, verso 43 al 53, dice, la palabra que os he hablado no es mía, sino que de mi Padre Celestial, y así como Él me dijo que hablase, os he hablado. Y esta misma palabra os juzgará a ustedes, dice, a vosotros en el día postrero. Porque yo, dice, la luz no he venido al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Son palabras de Jesús. Entonces está en cada uno de nosotros, hermanos, padres, jóvenes que aún no están casados y no tienen hijos, desde ya tienen que ir pensando que lo que toca hacer es una gran responsabilidad. Levíticos 20:13, y luego voy a dar tiempo a ustedes para que puedan comentar. Levíticos capítulo 20, verso 13. Si alguno se ayuntare con varón como mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Hermano Walter, ¿tiene su Biblia? Me la puede leer en su Biblia, versión moderna, si me hace favor. Levíticos capítulo 20, verso 13. Y si usted tiene comentario, por favor, acérquese al micrófono y entonces daré tiempo para que usted pueda expresarse. 20:13. Si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Gracias, hermano. Ahora sí, doy tiempo a ustedes, a todos que tienen comentarios. Sí, hermano. Acérquese al micrófono, por favor, para que lo podamos escuchar, si no es mucho pedir. Esta semana tuve que hacer un viaje, algo rapidito, y iba sentado yo básicamente uno de los primeros asientos. Y en la parte de atrás de mí venía un hombre y venía diciéndole a otra persona de que en la Biblia que las religiones tienen que aceptar el homosexualismo. Vamos a leer, le dijo, 2 de Samuel 26. Entonces agarré yo mi Biblia y me metí a 2 de Samuel 26 y dice, ¿cuánto sufro por ti, Jonathan? Pues te quería como un hermano, más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Entonces, obvio que si yo agarro la segunda parte de esto y solo leo, más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Obvio que yo voy a dar a entender ahí lo que está hablando ese tipo atrás de mí. ¿Va? ¿A qué vengo con esto, hermanos?
por favor, cuando ustedes encuentren un versículo en la Biblia, acuérdense, ¿quiénes estuvieron aquí cuando vino el hermano John? Acuérdense que él nos enseñó que la Biblia tiene pregunta y también tiene respuesta. O sea, tal vez en ese momento no vamos a encontrar la respuesta que uno quiere, pero si nosotros vamos hacia atrás a leer Samuel, vamos a encontrar el por qué esa amistad tan pegada que tenía Samuel con David. Pero si solo leemos la segunda parte de un versículo que dice que es mejor tu amor que el amor de las mujeres, obvio que lo vamos a malinterpretar. Gracias, hermano. El problema es de que los padres hacen el peor error. Por callar al hijo, para que el hijo esté quieto, le dan el celular y no lo supervisan. Ni siquiera saben que están los niños viendo. Y cuando un niño ya sabe leer, él investiga, agarra el teléfono mejor que un padre y sabe guardar todos los apps que abre, lo sabe guardar y ustedes ni cuenta se ven qué estaban haciendo. Entonces ahí cometemos errores. O sea, no nos damos cuenta de lo que los hijos están haciendo y luego cuando nos damos cuenta es muy tarde. Ese es el problema. Entonces yo creo que tenemos nosotros ser más cuidadosos en todo eso, ¿verdad? Y luego cuando estudiamos cosas en la iglesia dicen, ay, el hermano, ¿por qué habla de eso? He escuchado que algunos de los hermanos se quejan, murmuran, que ¿por qué enseñamos todo eso? Y luego cuando regresan a sus países se dan cuenta que allá no hablan nada de eso. Y por eso es que ellos vienen acostumbrados y piensan que aquí debe ser igual allá. Pero cada país es diferente y cada país tiene su necesidad. Cada iglesia en cada país es diferente. Nosotros vivimos en un país subdesarrollado y aquí es donde más perversidad hay, más depravación hay. Me recuerdo yo que en los años cuando yo vivía en Guatemala, le estoy hablando de 1990, 91, allá solo en la ciudad de Guatemala, usted podía, si es que tenía acceso al cable, podía ver pornografía. Yo en mi pueblo ni siquiera sabía qué es eso. Cuando fui a la ciudad a estudiar, entonces me di cuenta que existía todo eso. Cuando iba al parque con mi hermano, en los parques cuando salíamos los domingos, me recuerdo que en la zona 1, el parque Concordia creo que es donde usted se recuerda, que usted creo que vivía cerca de ahí, ¿verdad? Es donde usted miraba homosexuales y lesbianas. Y luego cuando me mudé a Estados Unidos, pues vi otras cosas peores. Y me di cuenta que lo que había visto en Guatemala no era nada de lo que aquí en este país se da. Entonces, ese es el problema que tenemos al nosotros cerrar los ojos y creer que estamos nosotros haciendo lo correcto. Ok, vamos a ir a las preguntas entonces. Tenemos 14 minutos y vamos a ir a la pregunta número 1. ¿Qué significa la ideología de género? ¿Quién quiere contestarla? ¿Qué significa la ideología de género? Y en el párrafo que leíamos, ahí está la explicación. ¿Qué significa la ideología de género? Sí, está en el párrafo de, gracias hermana Marisol, 37, y está en el párrafo donde dice introducción. Ahí dice que es cualquier conjunto de ideas que se proponen para orientar el comportamiento, la manera de pensar y actuar de las personas. Esa es la ideología de género. Ese es el concepto. O sea que el hombre no nace hombre, el hombre se hace hombre. La mujer no nace mujer, la mujer se hace mujer. Ese es el punto. O sea que el hecho de ser macho o hembra no define para ellos eso, sino que se forma, se hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden ellos ir al otro punto bíblico, porque no pueden debatir con la Biblia. Pero ahora toman que si tú psicológicamente te sientes mujer, entonces eres mujer, aunque seas hombre. Y si tú psicológicamente, siendo mujer, te sientes hombre, entonces eres un hombre. ¿Y cómo hace un hombre? Pues se viste como hombre, va al baño de los hombres, trabaja como hombre. ¿Y qué hace una mujer? Se viste como mujer, va al baño de las mujeres. Entonces por eso que ustedes están viendo que ya existe un baño. Que creo que quitaron eso, ahora creo que quieren o ya habilitaron que un hombre puede ir al baño de las mujeres, que se cree mujer él y viste como mujer puede ir a un baño de mujeres, y una mujer que se cree hombre puede ir al baño de los hombres. ¿Es viable eso, hermanos?
Porque ¿para qué están los urinarios para nosotros acá? En iglesia, en los baños de los hombres tiene urinarios. ¿Puede una mujer usar un urinario? Pregunto. No, porque está diseñado para un hombre. Ahora el toilet, el inodoro, sí se puede usar porque está diseñado para uno sentarse. Y ese, ambos como hombres y mujeres pueden usarlo. Entonces, buscan de una u otra manera cómo acomodar lo que estamos estudiando, que es la ideología de género. Pregunta número 2. ¿Qué afirma los ideólogos sobre los géneros masculino y femenino? Y en eso hablábamos de Karl Marx, que está en la página 37, Karl Marx, Friedrich Engels, que hablan esos dos personajes alemanes en cuanto, o que afirman ellos, estos ideólogos, sobre los géneros masculino y femenino. Y ellos dicen que no hay sexo. Esto quiere decir que uno nace hombre, pero puede hacerse mujer. En otras palabras, el sexo masculino y el femenino se construye o se hace. Eso quiere decir. Y el problema de la iglesia es de que, hermanos, se tapan los oídos y se tapan los ojos. Al momento cuando no contestamos, me quiere dar a entender eso, que ustedes, no les interesa eso. Y cuando vengan a despertar, será muy tarde en ustedes. Uno debe estar interesado en todo lo que pasa alrededor de nosotros. Pero la iglesia siempre ha atendido a eso. Siempre tiene atendido los ojos tapados, de los oídos tapados, a no involucrarse en lo que pasa en la sociedad. Y es la sociedad la que destruye lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Y nosotros, hermanos, tenemos miedo. Aquí en el púlpito no somos valientes de hablar, pero afuera no les hablamos a la gente. Ese es el otro punto. Entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la ideología, estos ideólogos creen que no hay sexo, creen que el hombre se hace hombre y la mujer se hace hombre. Ese es el punto de partida de ellos. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las consecuencias de la ideología de género? Son 4 y están en la página 38. Y que los papeles entre hombres y mujeres fueron socialmente construidos. Gracias, hermano. Y fíjense, ninguno de ustedes habló, y la mayor parte somos matrimonio y somos familia. Y nadie habló de ustedes de las consecuencias que te está trayendo eso a nosotros. Nadie. Eso me da a entender a mí que nosotros realmente no nos interesamos por eso. Y lo peor es que sus hijos y los nuestros están yendo a escuelas y ahí es donde son verbandeados, ahí es donde son enseñados de todos estos aspectos. Y nosotros no estamos enterados. O si estamos enterados, pues simplemente también nos tapamos los ojos y nos tapamos los oídos. Por eso los judíos, ellos prevalecen en contra de todo esto, porque tienen sus propias escuelas privadas, tienen sus universidades, sus hijos no están expuestos a todo eso. Por eso los adventistas hacen también lo mismo, mandan a sus hijos a la escuela adventista y mandan a las universidades adventistas a estudiar a sus hijos, porque ahí no les llenan su cabeza de todo esto que está pasando, que es basura, que se les enseña a los hijos en las escuelas y en las universidades. Y nosotros otra vez como iglesia, bien, gracias. El punto está que cuando una persona sale de esa educación tanto adventista y judía, entonces ellos deciden qué hacer. Pero mientras están siendo formados, no tienen ellos ningún contacto con toda esa enseñanza, porque los maestros son heterosexuales. Las maestras también lo son. O sea, son gentes cristianas donde tienen los conceptos bíblicos, pero en las escuelas públicas es donde los hijos nuestros ven a un maestro, pero ya no es hombre, sino es estereotipado como una mujer, donde ven mujeres que son mujeres, pero su apariencia es de hombre. Y todo eso influye en la formación de los hijos.
Y Eclesiastés dice, he aquí una cosa he encontrado, dice Salomón, que Dios hizo al hombre, que Dios formó al hombre perfecto, pero ellos buscaron sus propias desviaciones. Entonces, cuando nosotros encontramos eso, quiere decir de que Dios nos forma a nosotros perfectos, pero cada quien tiene la decisión en decidir qué hacer. Nosotros como padres también formamos a los hijos en el concepto de Dios, pero cuando ellos llegan a ser mayores de edad, ellos van a escoger qué hacer. O sea, como padres, si lo formamos como es y ellos de adultos deciden ser lo que ellos quieren ser, nosotros realmente no podemos hacer nada. Solo nos resta orar por ellos y que Dios les ayude. De ahí lo contrario no podemos hacer nada. Pero desde niños, si nosotros vemos que traen esa tendencia, debemos de actuar. Debemos de formarlos. Y eso es lo que dice el último. Pero si usted le permite a un varón que use delantal, que use esto y que use lo otro, siendo un niño de 6, 5 años, ¿quién lo está ayudando a hacer eso? Usted misma. Es un ejemplo nomás, no estoy diciendo, no se me dé mal a entender. Y eso es lo que está diciendo el último párrafo de la página 40, donde dice número 3, educación a los hijos con distinción de los sexos. O sea, cada padre está en su responsabilidad de enseñarle eso a los hijos. Entonces, que a veces hacemos nosotros, le dejamos a Google que lo enseñe. Y Google le va a enseñar cosas de estas, que lo va a llevar por caminos diferentes. Y caminos que le van a destruir, que van a ir a hacer cosas abominables delante de Dios. Ese es el problema serio que nosotros debemos entender como padres que tenemos en la formación de hijos. Estamos en la pregunta número 4. ¿Cuál es el propósito divino al crear los sexos? Sí, hermano. El mundo lo está viendo normal y como usted decía, tiene mucho cuidado porque nosotros como iglesia debemos de prestar atención a todo esto, ¿no? Mi hermana Connie decía, pues ya mis hijos están grandes, pero ¿qué de los nietos, no? Y se puede ver en nuestros nietos. Acaba de mencionar usted un verso que Dios cuando creó todo, pues lo hizo perfecto. Y la pregunta dice, la número 4, ¿cuál es el propósito divino al crear los sexos? Y el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí está el punto, al final del pasaje. ¿Por qué creó Dios hembra y varón? Para que sea la reproducción. El hombre solo no puede reproducirse, la mujer sola tampoco puede reproducirse. Pero ahora en las ideologías que están metiendo, pues están inventando cosas, ¿no? Como la lección que viene para el próximo sábado. Ahí explica más de lo que hoy estamos viendo y qué difícil, ¿no? Sí. Entonces, pienso que como hijos de Dios estamos al igual que estaba Lot en Sodoma y Gomorra. Así es, la misma situación. En la misma situación, ¿verdad? En los trabajos nos encontramos con todo tipo de situación y hay que aceptarla, entre comillas, ¿verdad? Para estar bien con la gente. Pero es ahí donde nosotros tenemos que hablar y mantener nuestra posición, ¿verdad? Como cristianos y alumbrar en el lugar que Dios nos ha llevado. Y cómo tiene que ser con nuestro testimonio. Así es. ¿Verdad? Así es que el propósito de Dios al crear hembra y varón, ¿verdad? Es para que sea la reproducción del ser humano, de que llene la tierra, ¿verdad? Pero ahora la cuestión ha cambiado y va a seguir cambiando. Desde que el hombre falló, pues se está metiendo sus propias cosas y las de Dios, pues se las está dejando relegadas. Pero no así el remanente que estamos buscando al Señor, tenemos que mantenernos. Última pregunta. ¿Qué es lo que pretende la ideología de género? Entonces la ideología de género pretende que las personas entiendan que se nace sin sexo. El sexo se decide en cierto tiempo. Quieren ellos destruir el matrimonio, la familia, ya que la perspectiva tiene un matrimonio gay. O sea, ¿tiene una perspectiva un matrimonio gay? ¿Un matrimonio homosexual? No tiene ninguna perspectiva. ¿Pero qué quieren hacer ellos? Destruir
nuestros matrimonios, destruir la familia. ¿Y qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso para ustedes? La ideología de géneros pretende relativamente desvalorizar la verdad bíblica e imponer al ciudadano lo que debe ser considerado ideal. La parte afectada de la sociedad no esboza reacción alguna y el mal está siendo propagado. Sin embargo, la iglesia no debe cerrar los ojos a la inversión de los valores. Los cristianos necesitamos reaccionar y ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Debemos nosotros luchar por lo que hemos aprendido. Paz a todos.